Hola, mi nombre es David Octavio Mirón Valdivia. En este video voy a compartir una situación basada de acuerdo a mi experiencia laboral como cajero, donde se presenta un dilema entre el bienestar personal y el bien común. También voy a explicar por qué ocurre este tipo de situaciones, qué consecuencias puede tener y qué acciones se puede tomar relacionándolo con todo lo que hemos visto en clase. Como situación problemática, yo trabajo como cajero y algo que pasa bastante en estos ciertos tipos momentos del día es que hay mucha gente, especialmente en las horas punta donde hay filas largas, todo se vuelve más rápido y estresante. En ese contexto, una situación que se repite es cuando un cliente llega con un producto que vio a cierto precio en el estante, pero cuando pasa por caja el sistema marca un precio diferente, normalmente mucho más alto. Entonces el cliente se da cuenta y reclama. Algunos lo hacen tranquilos, otros se molestan más y eso ya genera tensión. En ese momento yo como cajero tengo varias cosas pasando al mismo tiempo. El cliente reclamando, la fila avanzando lento, otra persona esperando y la presión de no demorarme. Entonces, aquí aparece el dilema. Por un lado está mi bienestar personal, porque lo más fácil sería seguir rápido, no complicarme, cobrar lo que dice el sistema y avanzar. Pero por otro lado está el bien común, porque el cliente tiene derecho a que se revise su caso. Y además la forma en que yo actúe afecta no solo a ese cliente, sino a todos los que están alrededor. Como vimos en clase, este tipo de dilemas ocurre cuando lo que nos conviene a nosotros no siempre coincide con lo que es justo o mejor para los demás. Y esto pasa más así de lo que uno cree. Además, creo que esta situación no es simple como parece, porque hay varios factores que influyen, como por ejemplo el estrés del momento, el cansancio, la presión por el tiempo e incluso la actitud del cliente. A veces uno piensa, mejor no me complico y sigo rápido, pero es donde entra el problema, porque uno empieza a priorizar su comodidad antes que lo correcto, ¿no? También como vimos en clase, esto pasa cuando no hay un equilibrio entre el bienestar personal y el bien común. Y algo importante es que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás. Por ejemplo, el cliente puede sentirse mal atendido, los demás clientes pueden percibir el mal servicio, se puede generar un ambiente mucho más tenso. Incluso a veces otros clientes opinan o se meten en el problema. Como postura personal, en mi caso, yo considero que lo correcto sería atender el reclamo del cliente, aunque eso implique demorarme un poco más, porque al final el cliente tiene derecho a ser escuchado y uno como trabajador tiene la responsabilidad de hacer bien su trabajo. Mi decisión se basa en dos cosas importantes. La primera, que es fundamental, la responsabilidad, porque no se trata de pasar los productos por pasar, sino de atender bien a las personas. Y la segunda, el respeto, porque todos merecen un trato justo. También creo que actuar de esa forma ayuda a generar confianza, no solo en el momento, sino a largo plazo. Porque al final la gente se queda con la experiencia, ¿no? Como consecuencia, si uno decide ignorar el problema y seguir rápido, puede pasar varias cosas. Por ejemplo, el cliente puede molestarse mucho más, puede reclamar con un supervisor o jefe de área, puede generar una queja formal como el libro de reclamaciones o Indecopy. También afecta la imagen del lugar o de la empresa, porque el cliente se va con una mala experiencia de compra. Y no solo eso, también afecta el ambiente porque se genera tensión. En cambio, si uno decide atender el problema aunque tome más tiempo, lo que pasa es que el cliente se siente escuchado, puede entender la situación, se puede encontrar una solución eficaz. Y además, esto mejora la confianza, mejora el ambiente y uno mismo se siente mejor, porque sabes que hiciste lo correcto. Como propuestas de acciones concretas, para manejar mejor estas situaciones, creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Como primero es mantener la calma, porque si uno se estresa, toma decisiones apresuradas. Segundo, escuchar al cliente. A veces el problema no es tan grande, pero si no se escucha, empeora. Tercero, verificar bien la información, como revisar bien el precio, la viñeta, preguntar, no asumir rápido. Cuarto, buscar una solución dentro de lo posible, no ignorar el problema, sino tratar de resolverlo. Quinto, actuar con empatía, ponerse en el lugar del cliente y pensar cómo uno se sentiría. Estas acciones ayudan a equilibrar el bienestar personal con el bien común, porque no solo se piensa en uno mismo. Como reflexión y compromiso personal, este caso me hace reflexionar bastante porque me doy cuenta de que muchas veces en el trabajo uno toma decisiones rápidas sin pensar realmente en todo el impacto que puede tener. A simple vista puede parecer algo pequeño, como un reclamo por un precio,
Pero en realidad esa decisión puede afectar la experiencia de otra persona, su confianza y hasta su forma de ver el servicio. También me hace pensar que los dilemas éticos no siempre son situaciones grandes o complicadas, sino cosas del día a día donde uno tiene que decidir cómo actuar. Por ejemplo, decidir si ignorar un problema para avanzar más rápido o tomarse tiempo para hacer lo correcto. Como vimos en clase, vivir en la sociedad implica que nuestras acciones afectan a los demás y por eso es importante actuar con responsabilidad y respeto. Creo que muchas veces uno puede caer en pensar en solo en su comodidad, sobre todo cuando hay presión o cansancio, pero ahí es donde realmente se ve la importancia de los valores. Además, este caso me hace pensar en la empatía, porque si yo fuera el cliente, también me gustaría que me escuchen y me den una solución. Entonces, no se trata no solo de cumplir con el trabajo, sino de hacerlo bien y considerando a las personas. Si me volviera a pasar una situación así, trataría de actuar de la mejor manera posible, no solo por cumplir, sino porque es lo correcto. Y aunque a veces pueda tomar más tiempo o generar incomodidad en el momento, a largo plazo es mejor actuar con ética. Como compromiso personal, considero importante seguir mejorando en este aspecto, tratando de ser más consciente de mis decisiones y de cómo éstas afectan a los demás. También me comprometo a actuar con más responsabilidad, empatía y respeto, buscando siempre un equilibrio entre mi bienestar personal y el bien común. Porque al final creo que eso es lo que ayuda a tener una mejor convivencia, tanto en el trabajo como en la vida en general. Gracias.